Una hipótesis, como dice ahí, es una declaración aseverativa priorística que establece el investigador para luego aceptarla o rechazarla, utilizando el método de investigación científica. Bueno, eso tiene un montón de palabras ahí que a lo mejor, o sea, a veces suenan raras, pero lo que quiere decir eso en la práctica es lo siguiente. El investigador hace una observación, luego se hace la pregunta de investigación, define su alcance, define sus objetivos y después, mire la vuelta por donde sale la cosa, se responde a priorísticamente la pregunta de investigación. Él mismo se la responde. O sea, él le da una respuesta a priorística. ¿Qué significa priorística? Una respuesta a la ligera, una respuesta de la cual él no tiene certeza. Eso significa a priorística, a priori. ¿Ok? Entonces, él le da una respuesta, bueno, que él cree que es verdad. ¿Ok? Y luego, en las fases 6, 7, 8 y 9 del método, se dedica a comprobar que su hipótesis es verdad. Ese es el trabajo de la fase 6, 7, 8 y 9. O sea, aquí en la fase 5 él se la juega. O sea, se la juega en el sentido de que él dice, bueno, a esta pregunta de investigación yo le voy a dar esta respuesta. ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo, porque yo creo que eso es así. Pero como eso que él cree es así, él no lo puede compartir con el resto de la comunidad científica porque él no tiene pruebas en la mano. Hasta ese momento de ser una hipótesis, él, digamos, es él contra él. Es lo que él cree contra lo que él piensa, ¿okay? Sobre la pregunta de investigación. Y después, los pasos 6 a 9, se dedica entonces a levantar todos los datos necesarios, a analizarlos y a darle una valoración, una cuantificación estadística para llegar a comprobar que eso que él está asumiendo es verdad o que es falso, porque puede ser que encuentre que no era verdad lo que él había asumido. Y esa es una de las cosas que generalmente a ustedes los desmotiva muchas veces cuando les hablan de tesis, porque entonces le dicen, muchos estudiantes he oído que dicen, mire profesor, pero ¿qué sentido tiene que yo me plantee una hipótesis y al final, después de tanto trabajo, resulte que no era verdad? O sea, que lo que yo había dicho como hipótesis es falso. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Es tan importante que usted logre encontrar una verdad que encontrar una mentira. Porque si usted encuentra una verdad, cuando usted la publica en la fase 10 del método, usted le está diciendo al resto de los colegas, mira, yo encontré esta verdad. La verdad es que mi hipótesis era cierta. Yo estaba en razón. Y si resulta falsa, usted igual va a hacer exactamente lo mismo. Usted va a publicar también sus resultados y va a decir, mi hipótesis era tal y resultó que es falsa. Entonces, los demás colegas dicen, ah, mira, nos ahorró un montón de tiempo y recursos porque ya sabemos que ese no es el camino. ¿Me entiendes? Entonces, es tan importante encontrar que una hipótesis sea verdadera como que sea falsa, porque en ambos casos tiene un valor científico. Ahora, una cosa importante que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Hay dos tipos de hipótesis que van a encontrar en los libros por allí donde lean, que es la hipótesis de trabajo y las hipótesis estadísticas. Nosotros en este momento del curso estamos trabajando con hipótesis de trabajo, también llamadas hipótesis operacionales o hipótesis de investigación. ¿Bueno? Las hipótesis estadísticas, si las ven por allí, de momento ni las miren,
porque esa la vamos a estudiar mucho más adelante, en la fase 9. De momento no nos interesa. ¿Ok? Por ahora, hipótesis de trabajo operacionales o de investigación. Cualquiera de las tres es lo mismo. Bien, esto es redundante con lo anterior, pero nos interesan los ejemplos que está abajo. Los ejemplos dicen, una hipótesis que está entre comillas ahí dice, a mayor nivel de estudio, mayor sueldo. Esa es una hipótesis. Entonces, esta hipótesis puede salir de una pregunta de investigación, por ejemplo, que haga alguien que diga, por ejemplo, alguien que trabaje en el área, digamos, de recursos humanos, se quiere hacer una investigación para ver si las personas que tienen mayor nivel de estudio ganan más. Ese sería su tema de investigación. Entonces, se hace una pregunta de investigación que podría ser, ¿existe una correlación entre el nivel de estudios y el sueldo de los trabajadores de una empresa X? Esa sería la pregunta de investigación. Y entonces, después que él se hace su pregunta de investigación y define su alcance y sus objetivos y todo, él se plantea una hipótesis, o sea, esa hipótesis es la respuesta que él le da a esa pregunta de investigación que él se hizo. Y la respuesta es, a mayor nivel de estudio, mayor sueldo. Fíjate que lo estoy dando en forma aseverativa, es decir, yo estoy diciendo, a mayor nivel de estudio, mayor sueldo. Y si yo me quedo con eso así, y yo no lo corroboro con números, ¿verdad? Yo no paso de ser un opinador. Y al principio del curso dije que los opinadores en este curso no funcionan. Tengo que pasar a cuantificar eso, a demostrar de alguna manera que efectivamente las personas que tienen mayor nivel de estudio tienen un mayor sueldo. O lo contrario. Cualquiera de las dos me sirve, pero yo tengo que plantearme una hipótesis de principio. O sea, no puedo salir sin la hipótesis en la mano. No puedo. Tengo que salir de algo. Ahí tienen otra, dice, en la Facultad de Ingeniería de la UMA hay un mayor número de alumnas que de alumnos. Bueno, eso puede ser perfectamente una pregunta de investigación de alguien que esté estudiando, por ejemplo, el tema del género, el tema de género en ingeniería, que es un tema muy investigado, que dicen que las chicas no les gusta estudiar ingeniería, que es una carrera más bien de hombres y tal, pero eso es un tema controvertido porque no es totalmente cierto, en unos países es verdad, en otros países no es verdad. Entonces, pero bueno, un sociólogo, por ejemplo, le va perfecto esa investigación. Dice, bueno, la pregunta de investigación es, ¿existe una preponderancia de estudiantes femeninas que estudiantes masculinos en la Facultad de Ingeniería de la USMA? Esa podría ser una pregunta de investigación, de tipo descriptiva, alcance descriptivo, porque queremos describir la población. Y entonces, él tiene que partir con algo, y eso con que él parte es la hipótesis. Entonces dice, bueno, yo me voy a restear porque la Facultad de Ingeniería de la UMA hay un mayor número de alumnas que de alumnos. Ese va a ser mi punto de partida, mi hipótesis. Ahora tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, tengo que buscar datos, ya sea haciendo encuestas, ya sea yendo al departamento de secretaría y pidiendo los reportes de estudiantes y contando cuántos son femeninos, cuántos son masculinos, haciendo comparación estadística entre ambos números y llego a una conclusión. Y a partir de esos números, de esa conclusión, cuando yo puedo entonces publicar el trabajo diciendo, efectivamente en la USMA, yo tengo razón en decir que hay un mayor número de alumnas que de alumnos, por lo tanto no se cumple esa premisa que existe a nivel universal de que las chicas no estudian ingeniería. ¿Está? Entonces, es eso. Yo tengo que partir de una respuesta hipotética y luego comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdadero o es falso.
a ver, su verdad y falsedad tienen impacto en el conocimiento disponible, que ya sabemos que es la ciencia. Cuando usted encuentra que una hipótesis es verdad o falsa, usted publica eso y a partir de ahí, eso va a engrosar el mundo de la ciencia. Los demás leen ahí y dicen, este señor descubrió que eso es verdad o que eso es mentira, por lo tanto nosotros podemos hacer el mismo experimento para ver si él tenía razón o ya lo tomamos como tal y punto. Las hipótesis deben referirse a una situación real. No se pueden hacer hipótesis sobre cosas irreales, mundos irreales. Tienen que tener un basamento, un fundamento. Por eso insistí tanto en que el trabajo anterior tuvieran fundamento, o sea, que fueran trabajos que digamos que no fueran de segunda o de tercera, sino que fueran trabajos serios. Las variables de la hipótesis de investigación deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posible. Son las mismas de la pregunta de investigación. Ya esas las estudiamos. La relación entre las variables tiene que ser clara y verosímil, lógica, es decir, lógica significa que cuando yo comparo dos variables tiene que ser mayor que, menor que, igual que, diferente. Eso significa que sean lógicas. No puedo hacer relaciones efímeras que yo no pueda de alguna manera utilizar en matemáticas y compararlas matemáticamente. Tienen que ser observables y medibles, muy importante, ya lo dije cuando trabajamos con preguntas de investigación. Tengo que poder medir las variables, porque si no puedo medir, no puedo llevarlo a números y no puedo hacer comparaciones. Debe existir técnicas disponibles para probarlas. Importante esto, porque hay científicos que se inventan unas hipótesis que cuando les preguntan, ajá, ¿y con qué equipo usted piensa probar eso? Dicen, no se ha creado. Ah, ok. ¿Y usted cree que lo pueda crear? Sí, pero no hay los materiales para crearlo. Ajá. ¿Y ese material se podrá fabricar? Yo pienso que sí, pero dentro de unos 100 años. Ya olvídese del tema. O sea, si usted no tiene las técnicas disponibles para probarla y los equipos para probarla y necesita 100 años para fabricarlo, olvídese del tema. Está fuera de discusión. ¿Me entiende? O sea, si la técnica es viable, si se puede construir los equipos, si se pueden comprar, etcétera, si se puede crear la técnica, perfecto. Se construye y se fabrica y se hace lo que se tenga que hacer. Pero si no, hay que olvidarse del tema o cambiarlo. Y esto es importante porque es una pregunta que se hacen siempre o me hacen siempre los tesistas. ¿Cuántas hipótesis tengo que colocar? 1, 2, 3, 4. Ok, la respuesta es la siguiente. Lo mínimo es una. No hay un trabajo de investigación con 0 hipótesis, ¿ok? Olvídense de un trabajo de investigación con 0 hipótesis. Lo mínimo es una. Lo máximo, lo que usted quiera. 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque usted puede darle varias respuestas a su pregunta de investigación. Varias respuestas hipotéticas, ¿no? Eso lo hacen muchos investigadores porque normalmente no se quedan con una sola respuesta, porque si se quedan con una sola respuesta, entonces tienen la desventaja de que si no les sale una, ¿verdad? Entonces pueden tener la otra respuesta que la tienen también disponible. O sea, se hacen varias hipótesis sobre la misma pregunta. Eso es normal. Pero a más hipótesis, más trabajo. Porque para cada hipótesis hay que levantar los datos y hay que hacer un análisis estadístico para determinar si son correctas o no. O sea, si se pueden comprobar o no. Entonces, si alguien va a hacer tesis, yo le recomiendo una o dos cuando mucho. Una o dos hipótesis. Es 0 nunca. Una o dos hipótesis. Y ustedes en los libros la van a conseguir con la letra H. Generalmente cuando se escribe una hipótesis se le escribe la letra H adelante. Y si son varias se les pone un número, como dice ahí, H1, H2, sí. Y van a encontrar en los libros también que dice HA o H0. HA o H0. Esas dos son hipótesis estadísticas que ya dije que no las vamos a tratar en este punto del curso. Así que si aparece HA o H0, no las tomen en cuenta de momento. Pero si son H1, H o H2,
entonces esas sí nos interesan en este momento del curso. Muy bien. Las hipótesis tienen unos tipos también, son descriptivas, asociativo-correlacionales, diferencia de grupos, causales. Bueno, esto tiene mucha relación también con lo que veníamos trayendo del alcance. ¿Cuándo son descriptivas? Cuando se establece un parámetro descriptivo que queremos comprobar. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes reprobados es un 40% en grupos con un promedio de inasistencia de 60%. Eso es una hipótesis descriptiva. ¿Por qué? Porque estamos describiendo una población. Estamos diciendo que los estudiantes reprobados, el porcentaje de estudiantes reprobados, que sería la variable, vale 40%, sería un igual, ¿no? Matemáticamente sería porcentaje de estudiantes reprobados igual a 40%, en grupo de estudio con inasistencia igual a 60%. Entonces, la relación de esa hipótesis es que porcentaje de estudiantes reprobados igual a 40, si el promedio de inasistencia igual a 60%. Esa sería como que la formulación matemática que yo quiero comprobar. ¿Okay? Entonces, eso sería una hipótesis perfectamente, lo que está entre comillas. De tipo descriptiva, porque estoy describiendo con parámetros una población. La de tipo asociativa establecen relaciones entre variables. Entonces, por ejemplo, hay el doble de matriculados en primer bachillerato que en segundo bachillerato. Entonces, hay una correlación entre el número de matriculados en primer año de bachillerato que en segundo año de bachillerato. Hay una correlación entre variables. Cuando es diferencia entre grupos, lo que se establece es, por ejemplo, que si un grupo X, pues eso se usa mucho en medicina. ¿Saben? Cuando se va a probar una medicina, agarran dos grupos de personas. Por ejemplo, 20 personas y 20 personas. A 20 personas le dan la medicina. Y a las otras 20 personas le dan lo que se llama un placebo. Un placebo es una pastilla igualita a la medicina real, pero que no tiene ningún componente clínico, no sirve para nada. Es azúcar, realmente. Es polvo de azúcar. Entonces, a los dos grupos le dan lo mismo. O sea, a uno le dan con la medicina, al otro grupo le dan la misma pastilla, pero la pastilla no hace nada, es azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Los investigadores les miden a los dos grupos de personas, les miden todas sus características clínicas, ¿no? Le hacen su examen y tal. Y después comparan. Entonces, por eso se llama diferencia de grupo. Si yo encuentro que, fíjense cómo funciona el asunto, si yo encuentro que el resultado del grupo que está tomando la medicina es igual al resultado del grupo que está tomando el placebo, mi medicina no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Entiendes? O sea, si usted agarra 20 personas que tienen flu, tienen gripe, 20 personas, y dice, voy a experimentar con un nuevo Panadol. Ok, agarro 20 personas y le doy el Panadol. Y a los otros le doy el Panadol igualito, pero no tiene Panadol. Una pastilla idéntica, pero no tiene Panadol. Es azúcar. O sea, pastillitas de azúcar. Igualitas, porque ellos no deben saber quién está tomando cuál. Los grupos no saben quién está tomando medicina y quién. Ok. Los dos grupos tenían gripe y resulta que el grupo que estaba tomando el nuevo Panadol, cuando yo le medí, por ejemplo, no sé, la fiebre, tenía la misma fiebre que el otro. Bueno, si los dos tenían la misma fiebre y a este le estoy dando Panadol y al otro no le estoy dando Panadol, es porque el Panadol que yo estoy inventando no sirve para nada. Entonces, esa es la diferencia de grupo. Así es como se trabaja cuando las hipótesis son de diferencia de grupo. En la otra lámina tengo un ejemplo de eso. Ok, y las causales son, por ejemplo, ahí está un ejemplo, ¿no? Si un jugador entrena una hora adicional cada día, su porcentaje de acierto en los lanzamientos se incrementa un 10%. Yo estoy dando una afirmación, estoy diciendo, si un jugador, por ejemplo, de béisbol, entrena una hora adicional cada día,
su porcentaje de acierto en los lanzamientos se incrementa un 10%. Esa es mi hipótesis. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Bueno, tengo que poner a un montón de jugadores a entrenar 1 hora adicional al día y medir su acierto en los lanzamientos. Y ya está. Y veo si de verdad se incrementó un 10% o no. ¿Okay? Si no se incrementó un 10%, sino un 8%, mi hipótesis falla. Y si se aumentó un 15%, mi hipótesis falla también, porque yo estoy diciendo ahí que es un 10%. Porque si no diría, se incrementa. Punto. Se incrementa es cualquier valor. Eso significa que yo tengo que ver que se incremente 10%, no 8 ni 15. Cuando me lanzo con una hipótesis, tengo que cumplirla, tal cual como la estoy planteando. Y en esta lámina hay unos ejemplos, ¿no? Ahí que pueden usar de guía cuando vayan a redactarla de ustedes. Por ejemplo, en una descriptiva es el aumento del número de divorcios de parejas cuya edad oscila entre 18 y 25 años será el 20% del próximo año. Bueno, es una hipótesis. Compruébelo. Bueno, tiene que esperar el año que viene, tiene que levantar toda la estadística de los divorcios que hubo el año que viene de personas entre 18 y 25 años y ver si es el 20% más que el de este año. Si resulta que es 20% más, su hipótesis se acepta. Si le dio 18, no se acepta. Si le dio 25, no se acepta. Ya está. Así funciona esto. ¿Y cómo sabe uno si una hipótesis es correlacional? Porque siempre aparecen las palabras a mayor X, mayor Y. Bueno, X y Y son variables, ¿no? O a mayor Y, mayor X, o a mayor X, menor Y. O sea, cualquier combinación entre ellas, ¿no? Mayor una, menor la otra. Eso, cuando aparecen esas frasecitas en una hipótesis, uno dice, esta es correlación. Tengan cuidado con eso. Cuando vayan a redactarla de ustedes o en un examen, que le aparecen a veces hipótesis y le dicen, ok, tiene esta hipótesis, diga de qué tipo son. Entonces, miren esas que son palabras claves que uno puede detectar, ¿no? Ok. Ahí está la diferencia entre grupos. Fíjense, el tiempo que tarda en desarrollar SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea, que sería un grupo, ahí a la izquierda lo dice, personas contagiadas por transfusión, es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual, que sería la otra. O sea, ahí la variable es tiempo que tarda en desarrollar SIDA una persona contagiada, ¿no? Entonces, bueno, estamos comparando dos grupos. El grupo de los que desarrollan SIDA por transfusión y el grupo que desarrollan SIDA por transmisión sexual. Igual, tienes dos grupos de personas, mides el tiempo que se tardó en contagiarse, el tiempo que tardó en contagiarse la otra, compruebas y si te dan iguales, pues tu hipótesis se cae. Porque ahí dice que son menores, que es menor. Pero si te da mayor o te da igual, tu hipótesis se cae. Entonces dice, bueno, mi hipótesis no se acepta, pero llega a la conclusión de que entonces habrá que hacer otros estudios para verificar, bueno, si es mayor o por qué es mayor o lo que sea. Y ahí tienen también un caso de causales, que es un clima organizacional negativo, crea bajos niveles de innovación en los empleados. Ese es causal porque ya la palabra crea me está diciendo que una variable que es clima organizacional negativo genera o crea niveles de innovación, bajos niveles de innovación en la empresa. Entonces, en la medida que el clima organizacional se haga negativo, yo sé que los niveles de innovación van a bajar. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si yo hago eso en una empresa, un estudio, y me doy cuenta que es al revés, o sea, que a lo mejor por X causa, en la medida que el clima organizacional sea positivo, sea negativo, resulta que la gente es más innovativa. Bueno, puede ser. Eso no se sabe hasta que no se estudia. Aquí tienen más ejemplos relacionados a la pregunta de investigación, porque acuérdense que esta es la reina de todo aquí. Así que
Por ejemplo, ¿cuál será el fin del año, a fin de año, el nivel de desempleo en la ciudad del Baratillo? Entonces, la hipótesis, el nivel de desempleo en la ciudad del Baratillo será el 5% a fin de año. O sea, fíjense que van amarraditas las dos. La pregunta de investigación con la hipótesis, y así con los demás, ¿no? ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad del Baratillo? El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 600 y 700 dólares. Esa es la respuesta que el investigador le está dando a esa pregunta. Ahora, él tiene que comprobar esto. Tendrá que hacer encuestas, tendrá que preguntar a las personas cuánto ganan y verifica si lo que él está diciendo es verdad o no. ¿Okay? Igual tú con todas las demás. Me voy a poner a leer. Bueno, aquí termina la explicación de la clase de hoy.